¿Cómo están, amigas y amigos? Ya estamos aquí de nuevo, como es ya tradicional, en su programa Agenda Abierta, como es cada semana. Por supuesto, estamos aquí con nuestros panelistas habituales, a quienes también vamos a saludar a continuación y le damos la bienvenida nuevamente, porque estuvo ausente durante una semana, a don Hardy Nittel. ¿Cómo está, Hardy? Muy bien, ¿qué tal, estimados amigos y amigas? Con harto frío la semana, y efectivamente estuve un par de días en Villa del Mar, pero no cambio Puerto Montt por nada. ¿Volviste como candidato, al parecer, o no? No hablemos esas cosas, por favor, no, aquí no. Aquí no. Bueno, ya vamos a hablar también sobre Deportes Puerto Montt, pero más adelante. ¿Cómo está don Cosut Vázquez, presidente regional de la ADC? Muy bien, Gerardo, muchas gracias. Saludos a todos nuestros televidentes que nos acompañan semana a semana. Y también, por supuesto, saludamos a nuestro panelista habitual, don Iván Vera. ¿Cómo estuvo esa semana, Iván? Muy bien, queridos televidentes, muy buena. La verdad es que una semana con mucho trabajo, pero también con varias situaciones que complicaban a la ciudad, que seguramente más adelante vamos a conversar. Efectivamente, bueno, y para poner en contexto nuestra conversación, durante esta semana y por primera vez se produce no una preemergencia, sino que una emergencia efectiva ambiental en Puerto Montt. El día martes vivimos esa experiencia y sobre todo hay indicadores bastante importantes y llamativos, sobre todo en Puerto Montt, pero también en Alerce y también en Mirasol, respecto al uso de excesiva leña, calefacción a leña, y también producto también de las bajas temperaturas. Hemos tenido también bastantes heladas, escarchas, temperaturas inferiores a los 4 grados bajo cero acá en Puerto Montt, donde también hemos tenido problemas en la circulación vehicular y también accidentes y también muertes. Entonces están pasando cosas, pero lo más importante, Hardy, es que tuvimos una emergencia ambiental y hay que empezar a tomar precauciones porque al parecer no va a ser la primera vez. Mira, antes de eso, el día martes, todos saben que yo vivo en la isla de Tenglo. El día martes hubo mucho frío y estuvo cortado el camino de Chinquihue durante 4 horas. Anahuac. Correcto, desde Angelmó hasta Chinquihue estuvo cortado el camino. Yo creo que los puertomontinos no nos damos cuenta los miles de trabajadores que dan todos los días desde Anahuac hasta el final de Panitao Bajo, en los cientos de puestos de trabajo que hay en los astilleros, en fin. Por tanto, lo que se demostró el martes, lo frágil que somos como ciudad. Hubo hielo, 4 grados bajo cero, y se cortaron las calles, los caminos. Es un tema complicado desde el punto de vista de la fragilidad. Segunda cosa, efectivamente, con la preemergencia o emergencia ambiental, digamos las cosas como son. En Puerto Montt todos usamos leña. Es una cosa atávica nuestra. Fue parte de nuestro ADN tener leña. Yo compro leña certificada y no de agrandado, simplemente porque la compro, de hecho sale mucho más cara. Entonces también yo creo que aquí tiene que haber una vuelta de tuerca de las autoridades, de las personas, de los ciudadanos, de los habitantes, en la cual tenemos que ir asumiendo que esto va a ser cada vez más habitual con el cambio climático. O sea, quiero plantear 2 temitas a mi amigo Cosut Vázquez de la ADC y a Iván Vera. Uno es la fragilidad como ciudad que tenemos frente a una situación de emergencia, con 4 grados bajo cero, que esté cortado, y por tanto el impacto económico fue enorme en los colegios, se suprimió en los colegios. Y segundo, el tema de la leña como consumo habitual nuestro. Yo creo que la fiscalización no puede ser tan estricta cuando está metido en nuestro ADN que tengamos leña y se compra de distintas maneras. Pero la preocupación es la fragilidad como ciudad, Gerardo. Claro, y también es una situación que se ha vivido también en la ciudad de Osorno con anticipación, con anterioridad, pero también ahora, Cosut, lo estamos viviendo en Puerto Montt. Y es cierto lo que dice Iván, ¿cómo lo hacemos para no seguir consumiendo leña en una ciudad que tradicionalmente, históricamente, se abastece de leña para la calefacción, sobre todo en temporada de invierno? Bueno, yo creo que la situación en la que estamos enfrentando hoy día es una situación bien compleja, pero al mismo tiempo es nueva para nosotros, más allá de lo que se pueda decir. Mire, el otro día he escuchado a un diputado señalar que esto lo había previsto y lo había dicho, lo había señalado con antelación y no se hizo nada por llegar a una situación en la que estamos hoy día, en que ya definitivamente está operando la emergencia ambiental a propósito del tema de esa suerte de invernadero que se genera en torno a la ciudad por la consecuencia del uso de la leña. Pero yo creo que, mira, aquí hay un reto, y cuando nosotros hablamos de los desafíos, cuando nosotros hablamos de la etapa que nos toca vivir como ciudad, como país, yo creo que este es un reto importante para la ciudadanía en su conjunto. Las autoridades que tienen que ser capaces de conducir un proceso que signifique reconvertirnos y reconvertir
en el ámbito de la construcción, reconvertirnos en el ámbito de la misma gente que trabaja con la leña y que vive de la venta de la leña, que produce la leña, ¿cierto? Y porque aquí además hay un tema que es muy importante. Mira, en el corto plazo va a ser muy complejo poder solucionar esta situación, sobre todo porque finalmente la leña certificada hoy día es cara. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo el Estado entra en esto? ¿Cómo el Estado se hace cargo de esto? Y aquí lamentamos, porque hemos visto este último tiempo también que se está instalando el gas natural en la ciudad. Pero, ¿cómo hacemos para efectos de que poder decirle a una persona, mire, usted no puede usar leña en esta época del año? Pero bueno, y a cambio, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que esa persona no se muera de frío? Porque en definitiva estamos hablando de eso. Ahora, lo que decía Hardy, mira, el tema de la ciudad vulnerable, claro, pero son situaciones que es cierto, hemos venido conversando hace mucho rato, pero yo creo que hoy día no es adjudicable a nadie el que Puerto Montt amanezca escarchado y que tengamos temperaturas que hoy día alcanzan los 5 grados bajo cero y que a consecuencia de eso efectivamente la ciudad en parte se paraliza. Claro. Hay que empezar a trabajar con los nuevos factores que tenemos hoy día, los factores ambientales, y el desafío está en cómo vamos a ir solucionando esto en el corto y en el mediano plazo. Claro, Iván, nos pilla la restricción antes que el cambio cultural, sobre todo con una mirada estratégica que tiene que ver con nuestro ecosistema. ¿Has vivido esta situación? ¿Cómo has visto la ciudad en estos días con esta emergencia que tuvimos el martes pasado? La verdad, las cosas que yo un poco difiero lo que dice Josut, porque yo creo que, alguna vez ya escuchamos esta palabra, yo creo que cada día puede ser peor, porque tenemos varios temas que en su contexto van a hacer que cada día sea más complejo. Primero, la cantidad de densidad poblacional de la ciudad va creciendo. Segundo, el tema cultural es permanente, no lo estamos haciendo nada para cambiarlo. En tercer lugar, yo creo que el costo de la leña es muy alto, cada día va a ser más alto, porque obviamente cada día hay menos leña certificada. Hoy día, antiguamente, las personas iban a buscar leña alenca, hoy día ya es Chiloé, y cada día la leña certificada va a ser más cara y más escasa. Pero tenemos pellet también que va llegando de manera industrial. Disculpe, de peor calidad. Y de peor calidad. Sí. Y luego yo creo que nosotros creo yo que el Estado, el gobierno de turno, con todos sus, en este caso la CEREMI de Salud, el Medio Ambiente, la CEREMI de Educación, van a tener que llegar a una propuesta con las autoridades comunales, ¿no es cierto?, todos los que tienen que ver con cómo mejoramos esto. El otro día, en la visita del presidente de la República, Sebastián Piñera, él ya planteaba que hay un gran proyecto en Argentina, en Neuquén, que se llama Vaca Muerta. Es el mayor proyecto de gas y de petróleo, el mayor pozo de descubrimiento que se ha hecho en los últimos años en Argentina. Está aquí a un par de horas nuestra, y yo creo que una de las soluciones de fondo es que nosotros podemos comprar el gas, gasificarlo, y así como hoy día en vastos sectores de Puerto Montt, no lo suficientes aún, están haciendo todo un trazado de abastecimiento del gas domiciliario. Nosotros, y yo creo que es política del Estado, enfrentarlo en Puerto Montt para que este gas, también para las familias humildes, para las poblaciones, en este caso como las grandes urbes que son Alerce y Mirasol, puedan tener un subsidio de parte del Estado a aquellas personas que obviamente no tengan todos los ingresos que pudiera enfrentar este costo inicial de cambiar de leña a gas. También vamos a tener que luchar a través de la educación, en este caso, y de políticas de medio ambiente, para hacer este cambio cultural. Creo que inevitablemente vamos hacia allá. Debemos avanzar como política de Estado, como país, como ciudad, porque nos vamos a enfrentar cada día a una situación más compleja. Ahora, dentro de este mismo contexto, pero vayámonos a la ciudad vecina de Puerto Varas, para que analicemos también lo que está pasando ahí en base a un informe científico que da cuenta que está convertido en un verdadero basural el lago Yanquihue. Entonces, a lo mejor no es solamente el lago Yanquihue, yo me pregunto también cómo estará acá el seno del Reloncaví. Entonces, o sea, disculpe Gerardo, Hardy, tenemos emergencia ambiental, pero también tenemos una contaminación, digamos, marina, y que también influye en la respiración, en el aire de los habitantes y sobre todo en el ecosistema. Entonces tenemos que empezar a prepararnos desde otro punto de vista. O sea, esta semana yo creo que le hemos dado poca importancia. Salió un dictamen de la justicia encauzando al Ejecutivo de Sal, a los máximos responsables de Sal,
por el tema de la contaminación. Miren, yo lo vivo cotidianamente. Tenemos una ribera, un mar completamente contaminado. Es impresionante, Gerardo, cómo está contaminado nuestro mar, no solamente con plástico, la basura. Hay un tema cultural. Mira, yo quiero volver al tema anterior, no sé si esto es populista decirlo, pero por ejemplo en Argentina, mientras tú más vas bajando al sur de Argentina, por ejemplo el gas y el combustible está subsidiado. Aquí deberíamos ir pensando en un subsidio a la leña. Vuelvo al tema anterior. Efectivamente está en nuestro ADN consumir leña, está en nuestro ADN, o sea, no le diga a un puertomontino que por favor, que porque hay contaminación va a dejar de usar leña. Mi madre que tiene 90 años usa todos los días leña. Yo creo que habría que ir pensando como política pública un subsidio. Segundo, efectivamente, esta noticia esta semana con el fondo marino del lago Yanquihue de una contaminación brutal. ¿Qué es lo que pasa en el resto de las cuencas, el resto de los ríos? Pero también hay un tema ahí ciudadano, Gerardo, hay un tema ciudadano. Yo creo que somos tremendamente responsables como personas y no siempre le echemos la culpa a la autoridad o al Estado. Mira, hemos visto estos días a propósito del Mundial de Fútbol, los japoneses fueron eliminados y cómo limpiaban el camarín donde después de haber jugado. Cuando lo que haríamos nosotros es romper cosas, aparte del estadio donde estuvieron. Aparte de su minuto de limpiar del estadio, los jugadores, con la rabia de haber perdido en el último segundo, los tipos tuvieron la cultura de haber dejado completamente impecable y dejar una nota además. Pero eso es milenario, es una cultura milenaria que pero nos da muchas lecciones. Pero forma parte, yo creo, de desafío también nuestro, o sea, no por no decirlo, no hay que hacerlo. Sí, claro. Ahora, Cosut, si bien es cierto, también está este tema latente que comentábamos del lago Yanquihue. También ahora hay iniciativas de algunos alcaldes, sobre todo de Maullín, de empezar a poner en perspectiva el cuidado sobre los humedales. Yo creo que ahí hay que poner atención en ese foco porque hemos visto que constructoras pasan por encima de los humedales construyendo todo tipo de edificación y la especie, el ecosistema se extinguen. Entonces yo de alguna otra manera agradezco de que alcaldes como los que por lo menos yo vi, Westermayer, Maullín, de Yanquihue, el alcalde Angulo y el alcalde Gerboy Paredes están juntos en una iniciativa de cuidado y protección de los humedales de nuestra provincia. ¿Qué te parece esta iniciativa, Cosut Vázquez? O sea, en buena hora, pues esos son los temas que nos deben convocar hoy día. El tema ambiental es un tema no menor, el tema de cuidar la naturaleza y qué le vamos a heredar a nuestros hijos y a nuestros nietos es un tema que nos tiene que preocupar, ya nos tiene que estar preocupando. De hecho, en Puerto Vara también hay todo un movimiento y toda una organización de ciudadanos en Puerto Vara que está trabajando en todo este tema de cuidar el medio ambiente y lo están haciendo de una manera fantástica. O sea, uno los ve en acción haciendo trabajos de limpieza en la zona de Ensenada. A mí me parece que es lo que hay que empezar a trabajar en buena hora, que nuestros alcaldes tengan como prioridad también el cuidar el medio ambiente. Y eso también, mira, hay que enlazarlo con un tema que me parece importante. Yo creo que de un tiempo a esta parte, en este país de repente se entiende el tema del desarrollo y el tema del crecimiento. Yo creo que nuestra sociedad, nuestro país tiene que crecer y tenemos que apuntar a tomar medidas para crecer. Y un país en donde su economía no crece, obviamente se tiende a estancar y se tiende a empobrecer. Pero me parece también que eso tiene que ir de la mano hoy día de una legislación que permita de que en definitiva este tema se haga carne, de frente al cuidado del medio ambiente. No puede ser de que hoy día las empresas, sobre todo las inmobiliarias que construyen, sobre todo poblaciones y extensas poblaciones, lo hemos visto nosotros en Puerto Montt, cómo crece esta ciudad y cómo se expande. Hoy día ya estamos uniéndonos absolutamente con Puerto Vara, estamos generando una red metropolitana que yo creo que hace 20 años atrás se podía conversar, pero no se dimensionaba. Creo que hay que poner límites también a este tema, porque no todo es todo negocio, no todo es rentabilizar un negocio, sino que también el cuidado de una ciudad, el cuidado de nuestra región, el cuidado de preservar nuestros bosques, preservar nuestros ambientes naturales y empujar para que ojalá podamos generar más reservas naturales, porque caramba, la cosa que se viene compleja en ese sentido. Evidentemente que la conciencia ecológica, Iván, es muy necesaria y sobre todo también tenemos cifras de que Mirasol tiene más habitantes, por ejemplo, que Alerce. La densidad poblacional en nuestra comuna de Puerto Montt ha ido aumentando en el último tiempo, sigue aumentando y la gente cada vez más está empezando a comprar propiedades, terrenos y casas fuera de Puerto Montt. Bueno, sobre el tema recién comentado por Cosut y por Harry, yo creo que nosotros debemos cada día tener más presente que el plan regulador regional es clave.
Nosotros ya somos una macrozona y yo creo que los alcaldes ya, si bien es cierto, tienen un desempeño, una jurisdicción comunal, hoy día no es posible en el futuro y en lo inmediato que un alcalde de Yanquihue no esté conectado con Puerto Vara, el de Puerto Vara conectado con Puerto Montt, porque las realidades, ya sea de Fresia y de Maullín o Los Muermos, tienen que llegar, va a afectar en lo vial, en lo medioambiental, en todos los factores. Por lo tanto, yo creo que ya es hora que nosotros perfeccionemos este plan regulador regional y yo creo que debemos también en los sitios históricos como Monteverde, los humedales, como Pilauco, en Osorno, donde hay vestigios humanos de los primeros asentamientos humanos de cerca de 12.500 millones de años. Más 12.000 años. 12.000 años, sí. 12.500 millones de años, o sea, 12.500 años. Por lo tanto, yo creo que todo esto forma... Millones era como demasiado tiempo. Estaba pensando en su cuenta corriente. Esquivel siempre piensa en millones, ¿no? Claro. Muchos millones, muchos ceros. Sí. Bueno, la verdad que yo estoy acostumbrado al trato... a la grande cifra. Al trato de mis amigos, porque ellos de verdad son empresarios y yo creo que se aceptan ese tipo de bromas. Ojalá fueran esos millones. La verdad es que hay mucho esfuerzo detrás. Y yo digo de verdad, el tema medioambiental cada día va a ser más importante, Gerardo. Claro, efectivamente. Bueno, y antes de cerrar esta primera parte de este primer ciclo, antes de ir a la primera pausa, Jesús Vázquez, un pequeño análisis de cada uno de nosotros, 2 a 3 minutos máximo, sobre lo que ha pasado con la caída del puente Cancura, toda esta dimensión, digamos, de impacto, efecto, dimes y diretes, acusaciones, buscando responsabilidades de todo tipo, los parlamentarios y la gente del gobierno, pero a fin de cuentas se cayó el puente, murió una persona, y hay que empezar a tomar precauciones para que no se sigan cayendo más puentes. Es efectivo. Mira, yo creo que todos los países tienen que preocuparse de su infraestructura. O sea, nosotros tenemos una infraestructura que también es muy antigua y también hay otros factores que influyen a ese y que producen que se generen situaciones como el Cancura. Pero yo creo que hay que tratar, mira, si aquí lo lamentable de lo que aconteció en Osorno es que finalmente tenemos que lamentar la pérdida de una vida. Lo mismo nos pasó en algún minuto en el Estero Minte, camino a Ensenada, en donde también tuvimos que lamentar ahí una situación compleja. Bueno, yo creo que de lo que hay que hacer ahora hay que hacerse cargo, hay que trabajar en esos temas, hay que ver cómo vamos mejorando la red de infraestructura. Y bueno, y los puentes hay que empezar a revisarlos. Yo estoy en conocimiento hoy día de que hay una tarea hoy día de revisar, porque no solamente ese puente el que está hoy día en una situación compleja, sino que también hay otros en la región que también se encuentran en una situación vulnerable. Bueno, y lo que hay que evitar es tener que mañana lamentar nuevamente un accidente que termine con víctimas fatales. Lo complicado es lo siguiente. Yo estoy muy informado bien sobre el tema del puente Cancura. En 2015 los vecinos enviaron cartas al municipio con observaciones y más aún se creó un comité de adelanto, un comité. Segundo, el municipio, con el voto solamente de un concejal, apoyaron la idea de fiscalizar los trabajos. O sea, lo que ocurrió la semana pasada es la crónica de una muerte anticipada. Pero espérame, tengo una duda ahí, Jardi. ¿El municipio es el responsable o era el responsable? No, lo que quiero decir es lo siguiente, no, porque desde el punto de vista de responsabilidad del MOB, de Obras Públicas. Claro. Los vecinos reclamaron a todo el mundo, más aún, el Ceremi interior de Obras Públicas del gobierno de la presidenta Bachelet le aseguró a la gente, reunió con la gente, que nunca iba a pasar nada. Porque aquí lo que se está haciendo, hay 2 empresas que están haciendo un trabajo de extracción de áridos, que finalmente debilitaron la estructura del puente. Los vecinos reclamaron muchos y nadie los escuchó, nadie. Entonces, no es que fue la madre de la naturaleza y la lluvia. Allí lamentablemente hay responsabilidades de personas. Y yo espero que la justicia más efectivamente actúe. Porque allí murió un joven que a las 4 de la mañana iba a trabajar, un joven de 32 años, un profesional joven, un ingeniero agrícola, lleno de vida, con 2 hijos chicos, yendo a las 4 de la mañana a trabajar, digamos, y se cae el puente. Cuando tú vas a la hora que sea, tú no te imaginas que un puente va a caer. Sí, claro. Porque efectivamente hay ocasiones en las cuales la lluvia, la naturaleza, en fin, de repente muy... Pero aquí lo que yo quiero decir es lo siguiente, los vecinos
con respecto al municipio de Puerto Octay y de Osorno reclamaron mucho con respecto a obras públicas y nadie hizo nada. Efectivamente, bueno, y por supuesto que hay las instituciones, no tan solo del Estado, sino que las que complementan los trabajos, supervisión y mantención de los puentes son directamente responsables. Iván Vera, se cayó el Cancura, pero también se unió el Caucao. Mira, la verdad las cosas que yo creo que ahí también vamos a llegar siempre a un tema que es la modernización del Estado. Yo creo que el MOP está enfrentando desde hace años situaciones que el envejecimiento de una obra pública de más o menos 30, 40 años. Se han caído 2 puentes en Temuco. Por suerte le hemos sacado barato desde el punto de vista de víctimas porque no ha ocurrido con pasajeros. Se cayó el puente, en este caso Minte, donde hubieron 27, en este caso fallecimientos. El Cancura. Por lo tanto, yo creo que o el Estado, además de junto al Ministerio de Obras Públicas, debe encargar permanentemente un presupuesto para supervisar todos los puentes de la región y de la zona, en especial, obviamente, el de Rahue, por todos los sedimentos del ripio que tiene y el gran caudal, por lo tanto hace mucho más riesgoso que todos los puentes que estén anexados al camino al flujo del río Rahue. Pero también yo creo que es necesario saber, esto se hace con recursos, o son los recursos del Estado que a veces no están, o también es bueno enfrentar las políticas de concesiones. Esto es negligencia. Aparte de las negligencias que hay que cubrirla y hay que buscar a los responsables, pero ¿quién viene hacia el futuro? Obviamente que hay una larga tarea de responsabilidad de supervisar los puentes y eso se hace con presupuesto. Y además a lo mejor hay que renovar muchos puentes. Por lo tanto yo creo que hay un tema de colocar el énfasis en el MOP para que haya una persona con presupuesto, porque no se saca nada, ir a revisar el puente y constatar que tiene más simple mucho más. Esto es negligencia. Aquí la gente reclamó, pidió ayuda y nadie los cotizó. Perfecto, nosotros tenemos que ir a nuestra primera pausa y sobre todo tenemos que empezar a tomar más conciencia, educación y por supuesto también nuestro propio comportamiento para aportar a una mejor calidad del aire. Sobre todo acá en Puerto Montt, que ya tenemos emergencia, que fue el primer tema que abordamos en la primera parte del bloque, y también tener las precauciones de las instituciones para que no nos sigan cayendo más puentes en nuestra región de los lagos y en el país. Nosotros vamos a nuestra primera pausa comercial y regresamos de inmediato aquí con su programa Agenda Abierta. Porque te preocupas de las ventas, de tus clientes y también de tus trabajadores, eres de los que están en todas. Y en BTR Negocios te entregamos las herramientas para que sigas avanzando. Para que estés más conectado, Internet Mega 400 más 2 líneas telefónicas. Y además te entregamos un call center exclusivo y servicio técnico express que va a tu negocio dentro de 8 horas hábiles. Contrata el doble pack Negocios Conectado Full a 39,990 pesos por 6 meses. BTR Negocios, vívelo hoy. Well, she's all you ever want. She's the kind I'd like to flaunt, take to dinner. And she always knows her place. She's got style. She's a lady. Oh, she's a lady. I'm talking about little lady. And the lady is mine. ¿Cómo no lo vas a querer? Lo manejas los 365 días del año. Te protege del viento y la lluvia. Deja en su destino a quienes más amas. Y te espera todos los días para llevarte a tu hogar. Déjalo en un lugar donde lo cuiden como merece. SBT, Estacionamientos Subterráneos.
Y ya estamos de regreso aquí en su programa Agenda Abierta a través de la pantalla de Vértice TV para toda la región de los lagos, y vamos a saludar a nuestra importante invitada a nuestro programa en esta ocasión. Le damos la bienvenida a la diputada Emilia Nullado. ¿Cómo está, diputada, representante de la provincia de Osorno? ¿Cómo está? Bienvenida a Agenda Abierta. Muchas gracias por estar acá, así que contenta de venir aquí a conversar con ustedes. Gracias. Perfecto, por supuesto le presentamos a nuestros panelistas: Kossuth Vázquez, presidente regional de la Democracia Cristiana, y también acá el hombre independiente, dice que tiene sí su corazón en la derecha, don Iván Vera, y por supuesto Gerardo González, conductor. Diputada, vamos a empezar a preguntarle por algo que es bastante importante de analizar, y es que después de 28 años desde el retorno de la democracia en Chile, usted pasa a ser la primera representante, diputada mujer perteneciente a, digamos, a nuestra raza mapuche huilliche. Entonces, ¿cómo se siente usted después de 28 años de regreso a la democracia ser una primera representante mujer en nuestro país en el ámbito de la representación popular? ¿No cree que ha pasado mucho tiempo para que exista una representación efectiva del pueblo mapuche en el Parlamento chileno? Sí, la verdad es que siento una gran responsabilidad, como bien ha señalado usted, debido a que el Estado ni tampoco los diversos, diría yo, partidos políticos han podido hacer que gran parte en los diversos distritos existan una cantidad de representantes importantes de los pueblos indígenas, y eso es debido a que no tenemos el reconocimiento constitucional ni tampoco se ha fijado cuotas o escaños especiales para los pueblos indígenas. Por lo tanto, es una situación hoy día pendiente para los pueblos indígenas de no reconocer a las primeras naciones la preexistencia ante la Constitución del Estado chileno. Por lo tanto, es una gran tarea la que deben llevarse a cabo los diversos partidos políticos. También desde la Cámara de Diputados, nosotros estamos preparando una propuesta, un proyecto de ley que permita y que incorpore esta participación política de todos los pueblos indígenas para hacer justicia, para que esta representatividad sea efectiva, porque es difícil competir a través de los diversos partidos políticos, así que está la invitación a que ellos puedan apoyar posteriormente esta moción, así que es importante que esto se pueda también discutir y debatir, donde las diversas bancadas, colectividades, diversos partidos puedan acompañarnos. Claro, porque ya vamos a ir con nuestros panelistas, pero no está ni el reconocimiento constitucional, no está tampoco en la ley de partidos políticos, y más bien lo que se produjo acá, sobre todo en los 2 últimos años, fue una reforma electoral incluso con aumento de cupos. Claro. Entonces, no es que sea algo que esté en nuestro ADN político institucional, sino que yo creo que ahora está la oportunidad, como dice usted, para empezar a cambiar las reglas del juego político y que las diversas manifestaciones, representaciones de nuestras razas, el pueblo Rapa Nui, Chilote, en fin, estén representadas en la Cámara. Así es, para nosotros eso sería un logro muy importante. Lo han señalado muchos líderes mapuche, líderes de pueblos indígenas, y ellos también han planteado lo mismo que usted señala, de que es necesario reconocer a los pueblos indígenas, pero también esa efectividad tiene que ser a través de quienes son los que provienen de los diversos pueblos. Por lo tanto, cuando los partidos deben entrar a discutir para las aprobaciones que se requieren, para los quórums que se requieren, por lo tanto esperamos que así sea, que esto también haya servido para poder invitar a más hermanos mapuche de los diversos pueblos, que es necesario llegar a este espacio que no es fácil, que también es de una gran responsabilidad. Por lo tanto, nosotros requerimos que seamos nosotros quienes vayamos a plantear lo que nos sucede en el territorio y todos los derechos colectivos de los pueblos indígenas que deben estar considerados y aplicados como aún no ha sido con el convenio 169. Ahora, Kossuth Vázquez, no es por responsabilizar a la democracia cristiana, ni a ningún partido político, ni a la élite política, ni a la clase política, pero estamos viendo aquí en nuestro estudio, y el año pasado con los resultados electorales, que por primera vez después de 28 años tenemos una representante del pueblo mapuche mujer. Bueno, yo creo que después de 28 años también tenemos un parlamento que es bastante más heterogéneo, porque la clase política tradicional, la que se enquistó por buen tiempo en el país, en algún momento no tomó la decisión, sino que se vio forzada por todos los acontecimientos que en algún minuto conocimos, ¿cierto? Sobre todo en materia de
en materia de corrupción, en materia de cómo se va descomponiendo la política en este país, se vieron obligados a abrir la puerta para efectos de poder generar un sistema que permitiera una representación bastante más heterogénea, pero al mismo tiempo que dé cuenta de la realidad del país. Y ahora, yo no creo que esto haya sido pensado para efectos de generar o establecer un criterio que permita que los representantes de los distintos pueblos originarios en nuestro país pudieran en algún minuto tener la posibilidad de ingresar al Parlamento. Yo creo que ni siquiera se tuvo como objetivo, o dentro de los objetivos se tuvo en cuenta ese tema. Muy por el contrario, yo creo que el hecho de que Emilia hoy día sea diputada y sea parlamentaria responde también a su trayectoria política. Tiene 3 periodos como concejal en una zona en donde efectivamente hay un número importante de miembros de la comunidad mapuche, huilliche, y eso permite que en algún minuto ella pueda transformarse en parlamentaria, evidentemente, pero no porque se haya pensado, no porque se haya diseñado generar un espacio para que los representantes de los pueblos originarios tengan escaño en el Parlamento. Iván Vera, tiene la palabra. Más bien, que para subrayarlo con harta claridad, es mérito propio, y eso la enaltece mucho más. Bueno, primero, es un agrado poder compartir con una diputada, la primera en la historia de Chile del pueblo mapuche, del pueblo de los huilliches. Quiero decirles que el pueblo mapuche en Chile alcanza, según el último censo, al 9,9%, casi el 10%, que estamos hablando de cerca de 1.800.000 personas de este país son, en este caso, de origen mapuche, y hay un 2,8% de otras etnias, ¿ya? Los aymara y por supuesto todas las otras etnias. Por lo tanto, desde el punto de vista demográfico de población, la etnia mapuche es importante, son parte del 10% de este país. Y quiero decirles que nosotros tenemos que reconocer que como Estado hemos fallado históricamente en no atender, en general en la 9ª región hay mucha pobreza. Yo tuve la suerte de vivir en Temuco cuando era niño, estudié en un colegio muy cerca de Cholchol, pude trabajar con mi padre cuando era muy niñito y compartir en este caso en hogares, en lugares donde nosotros podíamos, en el mismo curso mío, teníamos la mitad de mi curso, era de origen mapuche. En Temuco es mucha la ascendencia mapuche, pero yo creo que de verdad hoy día es un paso importante que haya una diputada en el Parlamento, porque es ahí donde se deben efectuar los cambios. Y yo creo que es muy importante que ella pueda luchar por conquistar esos derechos que tienen que ver con mayor dignidad en las viviendas, obviamente mejor educación, obviamente que hay un tema cultural en el país que hay que modernizar. Hay un país en el mundo que tenía muchos conflictos hace 30, 40 años atrás con respecto a todo lo que eran sus etnias indígenas. Y ese país se llama Australia. Lo hizo estupendo, reconociendo constitucionalmente, pero además dándole todo el espacio en la cultura, en el turismo. Y hoy día es un país pacífico, es un país que toda la gran cantidad de personas que eran de ascendencia indígena pudieron desarrollar plenamente su vida y han mejorado su calidad de vida. Yo creo que hay que aprender cómo podemos, en este caso, a 1.800.000 personas en Chile, sobre todo en la Araucanía, en los ríos, bueno, en San Juan de la Costa, en toda la zona, donde hay mucho que mejorar, y eso se hace indudablemente que a través de un gobierno, pero también a través del Parlamento, de donde yo creo que hoy día debe estar feliz de poder representar, en este caso, todas las necesidades que ustedes legítimamente deben mejorar. Ahora, diputada, dentro de esto que le estamos comentando, ¿cuáles cree usted que son las principales responsabilidades que aún tiene, por ejemplo, el Estado de Chile con el pueblo mapuche y huilliche y con las demás etnias que están asentadas en nuestro país? ¿Cuáles son los principales problemas, aparte de la deuda del Estado con las tierras que fueron, digamos, extirpadas y quitadas al pueblo mapuche hace muchos años atrás? Aparte de esa gran lucha que han tenido a través del tiempo, ¿qué otras problemáticas urgentes hay para que el Estado y sus representantes y la clase política puedan reaccionar, y también usted, siendo parte de ese grupo, incentivar a que hayan nuevas leyes con una mirada distinta, por ejemplo, al derecho de propiedad que está enquistado en la Constitución política? Claro, primero que tengamos un reconocimiento constitucional, que exista participación política
que se incorpore en este reconocimiento constitucional los derechos lingüísticos, que también se debata abiertamente y se reconozca el espacio territorial de los pueblos indígenas, que es la situación, conflicto que actualmente se tiene, que podamos también avanzar en una política donde el convenio 169 se tiene que adecuar hacia los espacios territoriales donde estamos asentados los pueblos indígenas en Chile. Por lo tanto, es una gran deuda que existe y eso no se va a resolver fácilmente si no se modifica la constitución política, y donde también es importante avanzar en el reconocimiento, pero al mismo tiempo el reconocer la preexistencia de los pueblos indígenas antes de la constitución del Estado chileno, que es lo más importante, porque hoy día hay un desconocimiento absoluto de que somos pueblos indígenas y nos siguen tratando de etnia. Entonces, mucha gente que ya tiene un conocimiento educacional y cultural sigue tratándonos de etnia, que somos personas de espacio que estamos poblacionalmente muy reducidos. Nosotros hemos existido y preexistido siempre en estos territorios antes que se constituya el Estado chileno. Por lo tanto, desde esa forma queremos ser considerados y queremos hacer visible también los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Entonces, cuando uno se encuentra con mucha gente, aunque tenga mucho conocimiento, mucho expertise, tal vez político y al mismo tiempo un nivel de educacional, pero no se han ninguno adentrado a leer, a decir si teníamos la ley indígena, nos reconocía bien como etnia, pero el convenio 169 a partir de la ratificación en el año 2008 y la puesta en vigencia el año 2009 nos da el carácter de pueblos indígenas. Entonces, cuando uno escucha a los presidentes, a ministros, a subsecretarios, a directores, y se encuentra de que ellos siguen hablando de etnia, no reconocen a las primeras naciones preexistentes en estos territorios. Entonces es muy difícil reconocerle posteriormente los derechos colectivos a los pueblos indígenas, y por eso siempre estamos hablando de que ellos tienen mucha precariedad, ellos viven en lugares con mucha pobreza, pero si nosotros tuviéramos un territorio donde precisamente tengamos derecho al agua, al suelo, al subsuelo, como estas modificaciones se hicieron del Código Minero y el Código de Agua, hoy día tenemos esta afectación. Hoy día estamos con muchas solicitudes de pedimentos mineros en el territorio, con muchas preocupaciones, porque también las aguas, a raíz de la plantación de exóticos del decreto 701, que nos ha invadido desde el Biobío al sur, hoy día nos tiene con las complicaciones de agua y la destrucción de los caminos y el no diálogo que tienen las empresas forestales, y esta falta de respeto que ellos empiezan a extraer sus cosechas en tiempos que no corresponden, en el invierno. Y además tenemos un Estado y a los diversos gobiernos de turno que han gastado una gran cantidad de presupuesto, han hecho inversiones en los grupos económicos, pero no hay inversiones para los pueblos indígenas, sino que somos considerados solamente como el gasto público para una determinada u otra determinada área que ellos han podido de alguna manera apoyar. Por lo tanto, no ha habido inversión directa para el desarrollo de los pueblos indígenas, con la identidad, con la pertinencia, con la autonomía que los propios pueblos hoy día requieren, y eso es una falta de compromiso y desconocer absolutamente los derechos de los pueblos indígenas. Ahora, ¿cómo se rompe esta muralla, este muro, diputada, siendo que han pasado ya varios gobiernos de distintos colores, socialistas, demócratas, cristianos, también de derecha, pero ¿cómo se rompe este muro teniendo, digamos, un corsé de leyes que tienen atrapados no tan solo los derechos de los pueblos indígenas de nuestro país, sino que también los derechos civiles de las personas que habitamos en este país, donde, por ejemplo, el derecho a a lo privado está garantizado? Entonces, ¿cómo se rompe este hielo, diputada, desde un punto de vista más bien institucional, teniendo en consideración que la expresidenta Bachelet intentó hacer una nueva constitución, pero tampoco resultó? Entonces, ¿qué podemos esperar? Claro, todos los intentos, los diversos gobernantes lo han hecho casi en la mitad de sus periodos para ojalá llegar al final y dejarle dada en el fondo al gobierno siguiente si lo va a considerar o no.
Y esta reforma constitucional pudo haber partido rápidamente, mucho antes, donde era necesario hacer consulta a los pueblos indígenas, se hizo. Por lo tanto, es un proceso que también demoraba, de acuerdo al decreto 66, que plantea los tiempos en los cuales se debe llevar a cabo este procedimiento para elaborar el estatuto constituyente, y por lo tanto hay una demora, pero el proyecto ingresa ya en marzo de este año. Por lo tanto, es una situación también de no querer haber dado término a un proyecto que era tan necesario con tener la modificación, tener una nueva constitución que incorpore las modificaciones y también al Código de Agua, al Código Minero, que ha sido afectaciones que hemos tenido los pueblos indígenas, donde también ahí se hubiese reconocido perfectamente a los pueblos indígenas en sus derechos colectivos. Por lo tanto, la voluntad política nunca ha estado, hemos estado en una agenda como pueblos indígenas, pero a la vuelta del tiempo los diversos ministros con sus miradas políticas que tienen finalmente han dejado de lado el avanzar en derechos colectivos, el avanzar con los pueblos, el generar la participación y las consultas respectivas. Por lo tanto, omiten aquello. Hoy día tenemos una gran preocupación por lo que está pasando con la eliminación del Departamento de Medio Ambiente, donde se tiene que revisar las diversas consultas y finalmente no se van a hacer, y hay una cantidad de proyectos que el gobierno está ingresando donde tiene que ver con el apoyar a los inversionistas, pero con las afectaciones que van a tener hacia los pueblos indígenas. Lo que está pasando también hoy día con la ley Lafkenche, donde no se quiere reconocer y no se va a hacer consulta respecto a a las derogaciones que están haciendo de cambiar de un Ministerio de Defensa a un Ministerio de Bienes Nacionales, donde finalmente el gobierno va a querer enajenar aquellos espacios y entregárselo, como lo hizo en la administración pasada, al mejor postor. Así que por lo tanto yo creo que son situaciones bastante complejas las que vamos a seguir viviendo, pero ¿cómo podemos, creo yo, recuperar aquello? La lucha que están dando muchos líderes mapuche que no están, y cada uno en nuestros espacios tenemos roles que asumir. Yo tengo un rol en la Cámara de Diputados, por lo tanto tengo que tener la capacidad junto al equipo y buscar aliados, que sí lo estamos teniendo en la Cámara de Diputados, donde necesitamos que todos podamos revisar en las diversas comisiones que las mociones que ingresan parlamentarios, a veces no de buena fe, sino que lo han pensado de manera muy apresurada y no quieren establecer consulta a los pueblos indígenas. En la Comisión de Vivienda se estaba modificando la ley indígena, el artículo 13, que es sacarle la prohibición a las tierras indígenas, pero eso se tiene que hacer con consulta a los pueblos indígenas. No puede una moción parlamentaria pasar por sobre el derecho que tienen los pueblos indígenas garantizado a través del convenio 169, por lo tanto tenemos que hacer cada una de aquellas revisiones. En la ley de pesca que se creó en la administración Piñera, con todas las dificultades, con todo lo público que ya sabemos, y que sin embargo a los pueblos indígenas, a las organizaciones lafkenche, no se le haya consultado, no se le haya incorporado, ni tampoco se haya incorporado con las cuotas que ellos requerían en Cernapesca. Hoy día se está generando una modernización de Cernapesca, pero tampoco están siendo consultados las organizaciones lafkenche. Entonces, por lo tanto, hay que estar ahí atentos en lo que está pasando en la Comisión de Familia, donde se tiene que existir adopciones para niños. También necesitamos que las costumbres, la cosmovisión de aquellos niños tienen que ser consultados, las organizaciones tienen que ser consultados, los pueblos indígenas. Por lo tanto, instalar un mecanismo de consulta que permita en el Congreso revisar los mensajes presidenciales, revisar las indicaciones que están haciendo los parlamentarios, pero al mismo tiempo revisar las diversas mociones que están ingresando. Por lo tanto, aquí los partidos políticos, sobre todo los de oposición, yo le hago un llamado a que ellos se sumen y que nos puedan apoyar, porque es la única forma de que también ellos hoy día nos hagan, desde este rol donde estamos hoy día discutiendo diversos proyectos, tenemos que responderle en derecho a los pueblos indígenas con la aplicación del convenio 169. Pero tenemos a muchas organizaciones, a muchos líderes resistiendo en la comunidad, haciendo llegar su planteamiento, pero los medios de comunicación no están abiertos para que ellos se les escuchen lo que están planteando. Tenemos la situación del Machi Celestino Córdoba, que ha planteado y que se le está negando un derecho que tiene como autoridad espiritual de ir al Rehue. No le costaría... ¿Usted ha sido la principal defensora? ¿Cuáles son los fundamentos, por favor, para que lo tengamos claro? Ahí nos hemos encontrado en lo siguiente: no se está aplicando el convenio 169 en el centro penitenciario, en su reglamento penitenciario,
pero el convenio 169 está por sobre ese reglamento. Por lo tanto, Gendarmería Nacional no lo ha querido adecuar, no ha bajado línea para que en la región y el alcaide pueda definir en su consejo técnico, incorporando antecedentes que tienen que ver con el carácter espiritual, cultural, y como hay desconocimiento absoluto. Yo estuve en una reunión de la cual tuve la oportunidad de conversar con el alcaide de Temuco, con el señor Cristóbal Ortega, y él señala que él se ajusta al reglamento y al procedimiento que tiene este centro penitenciario, pero no está considerando el fundamento de la espiritualidad que tiene el Machi por la renovación del ruego, que tiene que ver con la sanación, que tiene que ver del hecho del rol que él tiene de ir anualmente a renovar su ruego. Entonces ha pasado mucho tiempo donde el gobierno ha hecho oídos sordos, donde las diversas autoridades se responsabilizan unos a otros. El ministro Larraín, quien tiene voluntad de escucharme, pero sin embargo ha señalado que esto lo tiene que resolver Gendarmería, y que Gendarmería le ha señalado que no se garantiza la seguridad si van a ir 150 personas a acompañar al Machi. Por lo tanto, hay una situación de desconocimiento absoluto y de no querer reconocer los derechos colectivos de los pueblos indígenas, el derecho a la salud, el derecho a la espiritualidad. Y la lucha que él está dando ha sido justamente el problema de por qué él está en la cárcel es a raíz de la reivindicación territorial. Entonces cada uno de nosotros tenemos roles. Los machis tienen el rol que tiene que ver con el fundamento espiritual y que ellos tienen que darlo a conocer a las diversas instituciones del Estado. Los loncos tienen el rol de, en su territorio, en su jurisdicción, fijar un trabajo y las propuestas claras que se tiene como pueblos indígenas. Por lo tanto, también tienen la responsabilidad los actores políticos, los que están hoy día liderando y que tienen claridad de lo que ellos van a conducir, quienes están gobernando y quienes somos oposición. Y dentro de eso el rol más político que está en la Cámara de Diputados, y muchos de los que también de los nuestros que han llegado a ser directores, que han llegado a ser gobernadores escasamente, pero también que han llegado a ocupar cargos de carácter más técnico, también tiene que cumplir roles de cómo apoyamos y acompañamos con una mirada distinta a los pueblos indígenas, adecuándolo al convenio 169. Las intendencias regionales, los gobiernos regionales, las gobernaciones, los municipios, los ministros, cada uno de los ministerios jamás han tomado el convenio 169 y han revisado y han fijado dentro de las diversas normativas el cómo esto se puede adecuar al desarrollo territorial de los pueblos indígenas si queremos fijar una política pública. Entonces, todo ha estado muy alejado de la realidad de los pueblos indígenas, teniendo antecedentes legales, jurídicos, para poder discutir. Eso es un gran problema. Kossuth, la diputada ha dicho algo muy importante, que ha faltado voluntad política y también mayor confianza política para poder resolver los asuntos pendientes con el pueblo mapuche. ¿Cómo se podría resolver esa situación después de que ha pasado ya bastante tiempo, más de 2 décadas, y mucho más tiempo, si contamos la dictadura militar y hacia atrás, con esta deuda histórica del Estado con el pueblo mapuche? Honestamente no sé cómo se podría resolver, pero sí tengo claro de que hoy día en nuestro país pareciera que hay que tratar de hacer un esfuerzo más grande por comprender la relación que se debe establecer con nuestros pueblos originarios. Yo creo que el gran problema está en que en algún momento todos los gobiernos han intentado desarrollar un proyecto, han intentado plantear su objetivo respecto de zonas en donde, en este caso, que es una zona emblemática, la zona de la Araucanía, pero pareciera que sin consulta a los habitantes de la zona, porque yo creo que aquí lo que se echa de menos es más bien un diálogo más auténtico, un diálogo más a fondo y con los representantes de quienes son efectivamente los representantes de, en este caso, de nuestros pueblos originarios. Y yo por lo mismo es que me gustaría preguntarle a Emilia acerca de cómo ella visualiza, porque hace un tiempo atrás vimos cómo el presidente Piñera estuvo con un grupo de ministros en la zona de la Araucanía, pero la sensación que queda establecida ahí es que en el fondo el presidente Piñera lo que quiere garantizar es orden y seguridad pública, y finalmente pone el acento más bien en tratar de establecer ciertas indicaciones a lo que es la ley antiterrorista y tratar de esa manera entregar un mensaje
al 70% de la población de los ciudadanos que habitan esa zona, porque de repente se tiende a creer de que esa zona está, la preeminencia es justamente de los ciudadanos de origen mapuche, cuestión que no es real, porque representan un 30% en esa zona. Sin embargo, da la impresión de que él, a propósito justamente de toda esta de este delito que se cometió, este tremendo atentado que se cometió contra un matrimonio en la Araucanía, los Lusinger Macay, eso obviamente se transforma en un hito para efectos de cómo intentar resolver un conflicto que yo creo que es bastante más profundo y que no se resuelve con seguir agudizando o seguir profundizando, en este caso, la ley antiterrorista. Claro, lo que el gobierno ha respondido a la demanda territorial y a la situación no resuelta de diálogo en la Araucanía ha sido justamente con la preparación de este comando jungla que lo tiene instalado, pero también la instalación que tiene de una cantidad importante de carabineros. Yo tuve la oportunidad a través de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblo Originario ir a visitar Los Álamos y resulta que hay 750 carabineros de fuerzas especiales para custodiar toda la cosecha de las forestales. Aquí en San Juan de la Costa, en esta región también, en Purranque y otras, tenemos a carabineros constantemente custodiando y gastando una cantidad de recursos del Estado para que en cierta forma podamos hacer que las forestales sigan produciendo tranquila. Pero por otro lado, esta mesa de coordinaciones de diálogo que se han establecido han sido con grupos muy minoritarios, buscado también que quienes puedan adscribir a las propuestas que tiene actualmente el gobierno. Y la respuesta tiene que ver con la militarización y eso es criminalizar al pueblo mapuche. Eso es solamente generar estigmatización de que nosotros somos terroristas. Las condenas que han habido, las sentencias que se hicieron por el caso justamente Lusinger Macay, donde está el machi Celestino Córdoba, la forma de cómo a él se le condenó, y él no está hoy día pidiendo que le rebajen su condena, lo está asumiendo con mucha fuerza, pero sin embargo él es una persona que no tuvo nada que ver con respecto a lo que ocurrió. La situación de cómo se ha llevado la justicia, que ha sido injusta con nuestros hermanos mapuche en la Araucanía, ha sido porque no han tenido una gran defensa para que ellos hoy día puedan demostrar lo contrario. Tenemos situaciones como el caso de Penta y otros casos también, y sin embargo la justicia con ellos tiene mayor consideración, y con nuestros hermanos, con el caso de Iglesia de los hermanos Trangol, conocí a su familia, lo he conocido muy de cerca a ellos, y de la forma en cómo a ellos se le incorporaron personas que eran testigos con rostros encubiertos, es cosa de llegar y revisar cada una de las sentencias. Yo espero que algún día un medio de comunicación se pueda interesar por revisar la forma de cómo se ha llevado a cabo las investigaciones con el caso Lusinger Macay. Tendríamos otro resultado, habrían otras aristas de investigación. Espero que eso en algún minuto se pueda dar, pero hoy día se ha condenado de manera arbitraria a quienes no son los responsables de este grave crimen que ocurrió con el caso Lusinger Macay. Pero sin embargo, esta es la consecuencia hoy día de lo que usted bien señala, que efectivamente el gobierno asumirá, es decir, cómo nosotros vamos a restringir más, atemorizar al pueblo mapuche, y cuando el anuncio que hace el presidente Sebastián Piñera erróneamente lo va a hacer a la Araucanía, de cómo él va a incorporar una ley antiterrorista, y muy contento con la preparación de su comando jungla, que ya tiene 40 muy bien adiestrados para combatir en la Araucanía, y seguramente van a llegar otros 40 más, que debe ser el objetivo para poder ir a generar la paz en la Araucanía. No sé si en ese contexto él considera que eso está bien. Seguramente esa es la política que este gobierno va a fijar para responder a la demanda territorial y a los derechos colectivos de los pueblos indígenas y en especial del pueblo mapuche. ¿Qué te parece, Iván Vera, este comando jungla en la Araucanía? Yo tengo algunas consideraciones y unas preguntas para la diputada. Primero, tengo entendido que es socialista, y yo tengo, no sé si siento una frustración o una contradicción, que teniendo 4 años, en este caso la presidenta Bachelet siendo socialista, sí, teniendo un intendente en la Araucanía, en este caso Huenchumilla, que haya sido sacado del cargo, cuando abruptamente fue sacado del cargo intendente porque él estaba con una propuesta de paz
y de crecimiento, estaba muy álgido el tema, ¿no es cierto?, en este caso el tema de la violencia en la Araucanía, de la quema de camiones, la quema de todo lo que significa este trabajo o este desarrollo de actos violentistas o de violencia que desarrollaba la CAM. Entonces, ¿no es contradictorio o no siente usted algo que no funcionó bien en un gobierno socialista, teniendo mayoría en ambas cámaras, en el Senado y en la Cámara de Diputados, el que no se había podido avanzar, en que existan tantas irregularidades en la CONADI? Usted seguramente tiene toda la información de todos los sobrepagos que había en la CONADI, en toda esta situación que probaba que a lo mejor el espíritu era positivo, de devolver las tierras, comprar terreno y que las trabajen y que sea productivo. ¿Usted cree que ha habido errores en la CONADI sobre precio? Y también la última pregunta, ¿usted cree que le faltó fuerza al gobierno de la presidenta Bachelet para enfrentar el tema de la paz, el tema del crecimiento y el tema que usted denunciaba con respecto al pueblo mapuche? En una economía de libre mercado como es Chile, es muy difícil hacer los cambios, hacer las transformaciones con esta mirada y gobernar con muchas miradas de diversas contiendas políticas, y donde también el tener en Chile una gran cantidad de empresarios y el poder económico es hoy día quien conduce y quien manda y quien, a cierta forma, a quien se le va a responder. Y los diversos gobiernos posteriormente de la dictadura de Pinochet han gobernado con esos temores, han gobernado respondiéndole a los poderes económicos. Aquí el único que tuvo la valentía de gobernar sin el miedo del poder económico fue el presidente Salvador Allende, y que por esas razones también él murió. Por lo tanto, la reforma que él planteaba era una reforma muy distinta de los gobiernos que actualmente usted me pregunta, que efectivamente, claro que tengo una contradicción. Ahí había una mirada de una transformación social, de cómo éramos capaces de proteger los yacimientos, como se nacionalizó el cobre, el litio, que hoy día se encuentra en manos de Soquimis, de transnacionales, el mismo cobre que está en manos de las transnacionales, de cómo se ha abusado con los yacimientos mineros que finalmente le pertenece a toda la nación. Y yo me incluyo hoy día porque soy parte de este sistema. Por lo tanto, no ha habido un reconocimiento a los pueblos indígenas como las primeras naciones. Ahí había un proyecto que era muy distinto. Por lo tanto, ese proyecto era de cómo se podía transformar a una sociedad sin tener que estar con el temor que han tenido todos los que han gobernado, porque el poder económico en la Araucanía es clave. Tenemos a la multigremial, tenemos a las forestales, y que son grandes económicamente quienes lo controlan. Por lo tanto, el pueblo mapuche, que se encuentra ahí desde el Biobío hasta acá, al interior, alrededor, y con una gran cantidad de forestación. Por lo tanto, obviamente que todos los que han gobernado, a ellos le han respetado, y cualquiera que sea el presidente de esta república, aunque sea socialista, demócrata, cristiano, y si es independiente y se va a gobernar con la derecha, también le va a responder al poder económico. Por lo tanto, ahí no van a haber cambios. Y la mayoría de los gobiernos también tuvieron que consensuar, porque si no, usted terminaría, cualquiera terminaría como terminó, a quien yo valoro mucho y en quien también siento que hizo una gran transformación, como es la nacionalización del cobre, que hoy día los pudientes y los no la utilizan, y creo que esa fue uno de los grandes avances. Por lo tanto, yo valoro esa gestión y esa valentía que tuvo el presidente Salvador Allende de haber dicho mi programa es tal y no haberlo cambiado. En cambio acá los programas ingresan de una manera y se van cambiando en el tiempo, porque uno u otro ministro con sus diversas miradas lo va modificando, porque le estamos afectando a este gran empresario, a este gran poder económico que le da trabajo a mucha gente, y que la economía se nos va a caer al suelo, y por lo tanto a eso se le ha respondido desde el tiempo de la dictadura de Augusto Pinochet. Con respecto a la CONADI, es una institución, es una corporación, no es un ministerio. La presidenta Bachelet
ingresó un proyecto de ley de un Ministerio de Pueblos Indígenas y de un Consejo de Pueblos Indígenas que en esta administración está durmiendo en el Senado y por lo tanto no está la intención ni ha estado en la agenda del presidente Sebastián Piñera, no estuvo en sus anuncios, solamente estuvo el reconocimiento constitucional en su cuenta pública. Por lo tanto es una corporación, es una institución que carece de presupuesto. Efectivamente, con respecto a la situación de tierra se van a dar muchas situaciones y públicamente se van a decir muchas cosas también, porque la administración de un gobierno a otro revisa, cree que va a ser todo con mucha transparencia, tampoco es tan así. ¿Quiénes son los dueños de la tierra? ¿A quién hay que comprarle tierra en la Araucanía? ¿A quiénes? A los que tienen el poder económico. Las comunidades no le están comprando ni se están comprando entre comunidades. Le están comprando a particulares que tienen una calidad de tierra que año a año, debido a la especulación, eso va subiendo en el mercado. La mayoría de la cantidad de la tierra, el 70% la tienen también las forestales. El otro porcentaje lo tienen estas personas que pertenecen a la multigremial, y ellos obviamente que van a resistir, y son pocos los que están vendiendo tierra. Hoy día ya no hay un banco de oferta de tierra y no queda mucha tierra para adquirir en la Araucanía. Por lo tanto, ¿qué tipo de reforma debiera venir? Que no debiera ser lo que está haciendo el procedimiento de compra de tierra. Primero, es lento, tiene pocos recursos. Segundo, las comunidades señalan permanecer y comprar donde el Estado, y además a través del Fondo de Tierra, lo único que se está devolviendo es el reconocimiento que el propio Estado hace cuando se entregaron los títulos de merced y otra forma que haya entregado a título gratuito, pero no se está reconociendo a las tierras que están en manos de los particulares, solamente lo que el Estado reconoce, que fue lo que finalmente se transgredió. Hubieron otros títulos sobre aquellos títulos que están en manos de los particulares. ¿Y usted qué dice como corporación CONADE? Yo, usted, señor tanto, tengo la posibilidad para la comunidad, me reconocieron mis derechos ancestrales respecto a la tierra que yo perdí, y por lo tanto voy donde el particular y le digo, ¿usted está en condiciones, señor, de vendérmelo? Y el señor dice, no, yo no se lo voy a vender porque yo esta tierra la adquirí, aquí vivieron mis abuelos y mis tatarabuelos, por lo tanto es mía. Por lo tanto no la tengo como oferta a la CONADE. ¿Qué tiene que hacer esa comunidad? Busque otro predio alternativo. Y en ese otro predio alternativo también hay otro título superpuesto de un particular y vamos a querer comprar en ese otro lugar, y tenemos el conflicto porque hay 2 o 3 comunidades reivindicando en ese espacio territorial. Pero si nosotros quisiéramos revisar la situación de tierra, tendríamos que revisar los títulos de todos los particulares que existen en la Araucanía y también la cantidad de traspaso que el Estado se le entregó a título gratuito durante la forma sistemática que han tenido los diversos gobiernos a las forestales. Y eso sí que es necesario de revisarla, y no gastemos tanta plata en decir vamos a colocar comandos y comandos jungla en la Araucanía, vamos a tener a las fuerzas especiales custodiando y a carabineros en cada una de las cosechas de las forestales, sino que revisemos la situación de la tierra e indemnicemos a las forestales, que son 2 o 3 dueños que sabemos que están identificados quiénes son, y empecemos a negociar con ellos. Va a ser una forma de solución para la tierra respecto a lo que está ocurriendo fuertemente con el pueblo mapuche en la Araucanía. Diputada, bueno, antes de terminar el bloque, queremos preguntarle cómo ha sido su experiencia en estos 3 meses siendo diputada de la República. Tenemos entendido por ahí de que usted, digamos, no quería ser diputada o no tenía muchas ganas de serlo. No sé si ha sentido cierta discriminación o no en estos 3 meses siendo legisladora, y si nos puede contar algo de esa anécdota de que usted antes no quería ser diputada y que también un poco fue hasta un poco presionada para estudiar en Osorno. ¿Fue tan efectivo eso, no? Yo he sido siempre una mujer mapuche de muy bajo perfil. Fui concejala 4 periodos, y para ir inicialmente tuve la oportunidad de conocer a Enzo Jaramillo, de conocer también a Marcelo Barril, Alfonso Barril en San Pablo, y ellos me dijeron, era la oportunidad de ir como candidata a concejal, eso fue el año 2000. Y mi padre, que fue quien me motivó, y me dice, no, esta es la oportunidad, hija, vaya. No teníamos nada como para poder
hacer una campaña, pero la hicimos muy precariamente, y los dirigentes del territorio Costa, que eran los únicos que me conocían, con quien habíamos compartido desde la dirigencia, y logré ser electa concejal, y posteriormente 3 años tuve la primera mayoría en el municipio de San Pablo. Fui 3 periodos consejera nacional indígena de la CONADI, donde también tuve una alta votación, y eso me validó para que posteriormente vuelva Enzo Jaramillo, Carlos Gallardo, el consejero regional Manuel Rivera, y el comunal de San Juan de la Costa, Crisóstomo Vera, Prosperina Queupuán, concejala, Ada Federice, y Elías Huanquilén, concejal de San Pablo, que nuevamente me motivaran, y sobre todo fue Enzo uno de los que más insistió en que yo vaya. Yo le decía, no tengo los recursos, pero tampoco tengo la intención ni el sueño de ser candidata, y además en las condiciones como se estaban dando. Desde el Partido Socialista yo siempre me mantuve como una dirigente mapuche, como una concejala de bajo perfil, jamás tuve un cargo ni logré conformar un gran comunal en la comuna de San Pablo, sino que me mantenía desde la dirigencia, mi visión como mujer mapuche de avanzar en el derecho de los pueblos indígenas. ¿Y dónde estudió, diputada en Osorno usted, cierto? Yo estudié en Quilacahuín. En Quilacahuín de primero ¿Es cierto que su mamá la obligó a estudiar después de la básica en la media? Yo me quería quedar de primero a octavo en Quilacahuín, y me voy a quedar en la casa trabajando la tierra, que era lo que me gustaba hacer. Entonces, por lo tanto, mi madre dice, no todos aquí vamos a estar en las mismas condiciones, y usted se va a estudiar al liceo. ¿Y a qué liceo fue? Al liceo B19. Y yo fui una semana después, porque ya dije... ¿El liceo comercial? Al B19, el ex de hombre. Claro, el mixto. El mixto de hombre. Entonces, ella va un día, porque ya había una semana que yo me puse en rebeldía, no quise ir, y ella llega una tarde con los carabineros y me dice, el carabinero, que es obligatorio cumplir y terminar el liceo. O sea, fue la fuerza policial a buscarla para que vaya a estudiar. Con ella. Y ella ahí mirándome, diciendo, aquí el señor carabinero le va a decir que usted tiene que ir a estudiar, que son 4 años que tiene que estar en el liceo. También él está informado de que el hermano Alfonso de Quilacahuín, que era el director del colegio, le tiene a usted un cupo en Osorno, en un hogar estudiantil, así que por lo tanto usted tiene las condiciones donde llegar. Ahora es importante que se vaya a estudiar. Y tuve que atender esa situación de obligatoriedad que mi madre me impuso. Terminé el liceo por ella, porque si no hubiese estado en el campo, no hubiese... ¿Y qué dice ella ahora que usted es diputada? Ahora ella muchas cosas no me puede decir más que retarme, porque le dio un Alzheimer hace como 5 años, así que de repente está como muy bien, nos conoce, y otras veces ella se olvida en el momento, en el contexto en que está, pero sí, cuando ella logra tener vuelve a la realidad, ella está contenta, no... Pero se reconoce uno con la mamá a través de los afectos, ¿eh? Exactamente. Yo estoy en la misma situación, mi madre también tiene Alzheimer, y de repente nos explican por qué a uno lo llaman por su nombre. Claro. Que tiene que ver con eso, claro. Es el afecto que está ahí instalado, madre-hijo, madre-hija en este caso, sin duda. Claro. ¿Y es cierto, diputada, que usted no viaja en avión, sino que en bus? Viajé gran parte de mi tiempo cuando fui consejera en bus. Tenía mucho miedo al vuelo, pero ahora estoy obligada, porque en 1 hora tengo que llegar acá, en otra hora sí. ¿Y se ha sentido discriminada de alguna otra manera en la Cámara por sus pares? Yo me sentí muy asustada nomás, yo tenía mucho miedo. Era como cuando mi madre me obliga a ir al liceo, yo tenía miedo porque no quería dejar los pollos, no quería alejarme de la tierra. Entonces me iba con mucho miedo, no me quería ir los domingos, nos íbamos después los días el lunes para volver, ojalá el viernes en la tarde, a la casa. Había mucho apego al territorio y a la familia. Y al día de hoy yo sigo volviendo al campo, o sea, todos los fines de semana igual estoy con mi madre, así que por lo tanto aprovecho de acompañarla y trasnochar con ella, porque ella hizo las noches de día. ¿Y usted es mamá? Tomé la opción de no ser madre, tomé la opción de mantenerme en la dirigencia y estar soltera. No me casé ya y no tuve hijos por decisión propia, porque era necesario, y a mí siempre me gustó, porque me costó mucho. Yo era demasiado tímida en el colegio y en el liceo también, pero debo recordar a profesores maravillosos que me enseñaron a hablar, porque no sabía hablar. Y no siempre uno cree que sabe hablar. Sí, a veces ha pasado tanto tiempo callado y eso me costó mucho. Y en el colegio, en el campo, había
no teníamos mucha oportunidad tal vez de tanto diálogo, entonces éramos muy tímidos. Todos los que estudiábamos en Quilacagüín le teníamos temor a los profesores, los teníamos muy endiosados, y al llegar al liceo esa era la misma forma. Lo último, profesores diputada, buenos que encontré ahí. Perfecto. Lo último, ¿está de acuerdo con bajar la dieta a los parlamentarios? ¿Encuentra que son demasiado altos, digamos, las remuneraciones que reciben? Y si está de acuerdo también con que se reduzca el número de diputados en la Cámara. Y yo agregaría una más. ¿Cuál es su posición frente al tema de una vez por todas poner límite a la reelección de los parlamentarios, o establecer que un parlamentario en la Cámara puede estar 3 periodos, que es lo que yo creo que debería ser, y no más? ¿Qué piensa frente a eso, Primero Emilia? respondo por la respuesta. La propuesta que hicimos era solamente una reelección, es decir, 2 periodos, nada más, no 3, solamente 2, para que el recambio también sea mucho más rápido. Y con respecto a la dieta, yo voté favorablemente en este proyecto de acuerdo que ingresó los del Frente Amplio, así que todos los del Partido Socialista al menos estuvimos de acuerdo y votamos favorablemente a que se rebaje la dieta. Con respecto a la otra pregunta de... ¿Cómo se siente, digamos? No, le dejo a lo mejor la pregunta, la última, a Iván. Bueno, La última, quería Iván. preguntar, diputada, ¿qué piensa usted sobre la ley Las Quenches, que está las comunidades, permite a las comunidades costeras pedir grandes concesiones, que donde obviamente hay toda una vida de muchas personas que están por año, y que además hay también mucha producción que tiene que ver con el sustento o el motor de producción de esta región, cuál es el mundo de la industria del salmón, de centros de cultivo, y por lo tanto también de la pesca, de personas pescadores que durante años están ahí trabajando? Entonces, ¿qué opina usted sobre este proyecto? La solicitud de Las Quenches, ¿me dice usted? Yo estoy apoyando a las organizaciones Las Quenches en su demanda que tienen por tener mayor cantidad de concesiones, que es lo que corresponde. Pero también hay claridad respecto a ellos con los mismos pescadores artesanales, que ellos generan un plan de administración y por lo tanto no tienen problema en la relación que ellos han llevado a la fecha donde se han entregado estas concesiones. Por otro lado, también es revisar, y ellos no tan solo con los pescadores artesanales, sino también con quienes hacen toda esta recolección de orilla. Creo que ahí no está el problema mayor lo tienen los industriales, y con ellos sí hay problemas que sería importante revisar, porque los industriales están planteando de que gran parte de las afectaciones han sido también una extensión o la demora que han tenido la entrega de estas concesiones y los permisos que se le debieran entregar a las organizaciones Las Quenches. Por lo tanto, no comparto esa mirada que tienen los inversionistas de estar molestos con la ley Las Quenches. La ley Las Quenches no debe ser modificada, la ley Las Quenches tiene que ser considerada y consultada en las diversas instancias que correspondan cuando se han estado haciendo indicaciones o, en este caso, algunas otras modificaciones que han ingresado por la vía de moción de los parlamentarios. Ahora, lo último, diputada, sí, tenemos 4 minutitos para pero aquí un dirigente, don Eric Vargas, pidió una concesión que viene de Pochamó hasta Puerto Montt, que abarca 3 comunas. ¿Le parece a usted que esa es una extensión moderada, que permite el desarrollo y la convivencia, en este caso, de toda la orilla, la explotación de la orilla, también de los pescadores? Pero ahí va a depender de quiénes son las familias, quienes están viviendo ahí, y el convenio 169 también señala que los pueblos indígenas tienen derecho al uso y la costumbre y al uso constitucionario. Por lo tanto, eso tendría, yo me imagino que está en la claridad, y los antecedentes y los fundamentos que presentó el lonco Eric Vargas tendrá que haberse sustentado en lo que ellos estimaban y el espacio que estaban solicitando. Diputada, lo último, ya que usted pertenece al Partido Socialista, ¿cómo están las aguas al interior del Partido Socialista? Usted, como una de sus representantes, ¿dónde está la oposición y dónde está el Partido Socialista? El Partido Socialista ha tenido una claridad en lo que ha sido la fiscalización en esta administración, por lo tanto ha cumplido fuertemente con este rol fiscalizador. También hay un diálogo permanente entre quienes conducen la bancada del partido, Manuel Monsalve, con la directiva del Partido Socialista. Por lo tanto, creo que ha habido una articulación en las diversas propuestas. También estamos trabajando al interior de la bancada de la revisión de cuáles debieran ser las propuestas que debiéramos levantar como partido
socialista. Como oposición también, que no hay oposición. Como oposición. Claro. Entonces es difícil sí que se establezcan las coordinaciones con los demás partidos, porque cada uno también en el Congreso tiene su propia visión y las carreras allá son muy rápidas de cada uno, porque cada parlamentario tiene ideas que desarrollar, tiene mociones que presentar y muchas veces tampoco son consensuadas como oposición. Si hiciéramos un bloque de oposición mucho más coordinado, tal vez la oposición estaría también más unida, pero también hay que respetar los tiempos de cada uno y las visiones que cada uno pretende colocarle a su trabajo, a su sello que en este caso le corresponde. Ahora, para terminar, esta sí que es la última, lo que pasa en la Araucanía, si no es terrorismo, ¿qué es lo que es desde su punto de vista? Situación de no resuelta con el caso de las reivindicaciones territoriales. Ya señalé una gran cantidad del poder económico, las tierras están sostenidas en cada uno de ellos y no ha habido voluntad de dialogar ni resolverlo por la vía de que qué vamos a hacer si gran parte de esas tierras las tienen las forestales. Perdón, diputada, ¿y cómo se explica entonces que en la última elección presidencial la Araucanía, que tiene un vasto sector de pueblo mapuche, haya tenido una de las votaciones más altas en Chile con el 60% de apoyo? No necesariamente la mayoría es mapuche en la Araucanía, está claramente en las comunas donde sí hay una gran presencia de pueblo mapuche, pero también hay una gran cantidad de abstención donde muchos de ellos no fueron a votar. Oye, además que la Araucanía, para ser bien claro, Iván, el pueblo mapuche está representado por un 30%. Eso es lo que representa del contexto general, digamos, lo que es la zona de la Araucanía. Por lo tanto, esperar de que gane un senador de derecha. Históricamente la derecha ha ganado en esa zona. A mí no me llama la atención de que con Piñera hayan ganado, ganaron incluso el plebiscito. A mí me da la impresión que la Araucanía siempre, yo creo así, que el pueblo mapuche quiere paz y crecimiento, pero por supuesto también todas las mejoras y reivindicaciones que usted señala. Pero no solamente es un lado, yo creo que es un poco más amplio lo que busca la sí, pero la visión que tú planteas, Iván, en ese sentido yo creo que es bastante reduccionista, porque uno que no sabe, uno que no tiene idea, porque la verdad es que yo no me voy a declarar conocedor de la cultura mapuche, uno sí tiene la obligación de introducirse en estos temas, uno se va dando cuenta, digamos, de que el tratamiento que se le ha querido dar sobre todo en la zona de la Araucanía, es el tratamiento que le dan a todas las regiones en general del país, y yo creo que ahí está el gran error, y todos los gobiernos han cometido el mismo error. Yo creo que acá, en definitiva, el tratamiento es absolutamente distinto, las reclamaciones las ha señalado muy bien Emilia, y que son reclamaciones absolutamente legítimas, y que además yo creo que hay que empezar a adentrarse definitivamente en una cultura muy distinta, porque además tiene que ver con que si la solución es hoy día, sobre todo en esa zona, radicarla a través del tema de lo que es la seguridad interior del Estado en el Ministerio de Interior, o en el caso de pretender de que desarrollar la región en los términos clásicos como lo hemos conocido hasta ahora, vamos a seguir teniendo un encontrón y un fuerte encontrón cultural. Yo creo que ahí, si no lo entendemos, si no lo asimilamos y no entendemos de que las demandas tienen que ver con una razón muy distinta, tienen que ver con una cuestión de tipo ancestral, estamos en ese sentido. Y ya estamos en el tiempo, vamos a despedir, digamos, el programa, pero también le vamos a dar la posibilidad, diputada, de tener 2 minutos de libre disposición para enviar un mensaje, digamos, a quien usted representa, o también un mensaje libre. ¿Desde dónde? Desde Vértice TV y desde Agenda Abierta para toda la región de los lagos. Desde la región de los lagos. Sí, esto a todo el distrito, agradecerle primero a todos los que estuvieron apoyándome para que esté en este cargo desde acá con mucha humildad y también responsabilidad. Lo he asumido, sé que no es una tarea fácil, es difícil llegar a cada una de las comunas porque el distrito está compuesto por 12 comunas y estas 12 comunas quiero decirle que igual durante estos 3 años iniciales estaremos llegando, escuchándole sus propuestas, pero también está el mandato de realizar un trabajo de carácter nacional y de representatividad de los pueblos indígenas. Por lo tanto, me tocó esta misión que no es nada fácil, pero no imposible, y con el respaldo de cada uno de ustedes, quienes me escuchan, y la voluntad también de poder colaborar, y donde esperamos que podamos tener una cantidad de dirigentes coordinándonos, llegando a cada uno de los lugares, porque hay temas que son específicos de la región, hay temas que son específicos también de cada territorio, pero es importante que vayamos avanzando en las decisiones del nivel nacional, donde queremos en estos 4 años, no sé lo que va a ocurrir posteriormente, pero tenemos la oportunidad hoy día de dejar instalado
mucho más visibles los derechos de nuestros pueblos indígenas y donde personalmente tengo que asumir este rol. Así que a cada uno de ustedes, gracias por habernos dado esta oportunidad y a este medio también por permitirme hoy día que estas palabras que he señalado sean escuchadas en otros espacios. Maño. Muchas gracias y respeto, por supuesto, al pie de la letra los 2 minutos. Es que don Iván Vera tiene también sus 2 minutos para finalizar. No, agradecer la visita de una diputada, la primera del pueblo mapuche, del pueblo huilliche. Yo creo que quedó súper claro, en definitiva, el que este canal pueda conocer las distintas posturas. Yo les decía todas estas preguntas porque yo siento que hay contradicciones, me refiero a teniendo mayoría en ambas cámaras, hoy día debe ser el minuto, porque no es fácil tener las mayorías. Por lo tanto, esas mayorías parlamentarias debieran reflejar, ojalá, el trabajo de todos los anhelos. Pero sí, yo siempre digo que el crecimiento de la Araucanía, del pueblo mapuche, yo estoy convencido que es a través de la paz y el crecimiento, y por supuesto, mejorar a través del Parlamento todas las reivindicaciones que puedan ser, pero definiendo claramente que yo creo que es a través de la paz, no es a través del enfrentamiento, y también es, por supuesto, el poder mejorar todas las condiciones a todo el pueblo mapuche, de que en definitiva, como yo les decía, representa al 10% de este país. Jesús Vázquez, sus 2 minutos. Sí, bueno, primero agradecer la visita de Emilia, pero al mismo tiempo saltar un poquito el tema. Yo quisiera hacer mención acerca de lo que vimos esta semana en lo que se refiere al Grupo Penta. Hoy día, esta semana, quedó claro de que no van a ser formalizados Delano, Lavín, o no van a ser procesados y Wagner por delitos como el cohecho y el soborno. A mí me parece que se sienta un precedente, lamentablemente con esto sentamos precedentes que son tremendamente delicados, porque finalmente con esto se confirma de que el poder del dinero lo compra todo, el poder del dinero influye de tal manera que va a permitir de que ahora y en el futuro pareciera que este tipo de delitos, cuando se trata de personas que son y tienen el nivel de influencia que como los que acabo de mencionar, pasen colados de tal manera que no genere ningún efecto como los que esperaría la ciudadanía. Un ministro como Wagner, que a quien se le pagó durante mucho tiempo sueldo por 3 millones de pesos mientras él era ministro y recibió ese sueldo de parte del Grupo Penta, o sea, si eso no es cohecho, si eso no es soborno, me parece que estamos viviendo mundos y dimensiones paralelas. Malo por el fiscal que le tocó llevar adelante y le tocó resolver. Creo que siente un mal precedente, genera un desprestigio enorme respecto de lo que es el Ministerio Público, y con esto se confirma obviamente que en este caso el fiscal nacional pareciera que negoció de tal manera su nominación como fiscal nacional, que hoy día estamos viendo los efectos de esa negociación. Por supuesto que sí, y bueno, pues uno sé por qué te sorprendes tanto de esta situación, si ya previamente han quedado muchos parlamentarios de distintos colores libres de polvo y paja, y ahora esto viene a ser como una confirmación del precedente relacionado con el financiamiento ilegal de la política. No me sorprendo, pero yo hubiese esperado que en este caso, donde se da claramente, muy nítidamente, se tipificaban los delitos que estoy mencionando, por lo menos hubiese procedido coherentemente, y no ocurrió. No me sorprendo porque, además, déjame decirte, Gerardo, que he sido de las personas que en este humilde cargo de presidente regional he tratado siempre de ser bastante crítico respecto a situaciones como esa, porque yo creo que, y en el caso mío, que nunca he estado en un cargo de ninguna especie, que nunca he trabajado de ser funcionario del Estado. El estar en política tiene que ver con la razón justamente de tratar de dignificar la política y de recuperar la política, porque la sociedad no puede abdicar de ella. Perfecto. Y tenemos que ya terminar el programa. Agradecemos muy sinceramente la presencia y participación de nuestra diputada del Distrito 25, Emilia Nullado. Esperamos tenerla en otra oportunidad. Por supuesto, hay muchas oportunidades aquí en el programa y en el canal. Muchas gracias por su participación. Le deseamos, por supuesto, lo mejor en su labor de diputada. Y también agradecemos, por supuesto, la presencia y participación de don Jesús Vázquez. Muchas gracias. Y también de don Iván Vera. Muchas gracias. Y también, por supuesto, la participación de Jardín Itel, quien tuvo que abandonar anticipadamente el programa, que le mandamos también un cordial saludo. Y, por supuesto, muchas gracias a ustedes por su alta preferencia con este programa Agenda Abierta, también con Vértice TV. Muchas gracias y nos estamos viendo muy pronto.